¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Se nos va otra semana. A mí me da casi un vértigo comprobar que el tiempo se nos está yendo como el agua entre las manos y hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que aprovecharlo todo lo que se pueda, ¿no? No sé si siguen la actualidad eh, internacional y todo lo que se refiere al encuentro este en Glasgow, en Escocia, para ver qué hacer con el gran tema del calentamiento global. Bueno, gran tema de discusión entre los grandes y China no participa, Rusia no participa. China es el primero que tiene responsabilidad en este asunto del calentamiento global por las emisiones de gases que ya está, o sea que entonces, bueno, que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes para que tomen las medidas adecuadas de China, de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea que algún acuerdo parecería que... Pero saben que de verdad lo que me preocupa mucho más es el enfriamiento espiritual. No me preocupa tanto el calentamiento global como el enfriamiento global, el enfriamiento espiritual que puede afectarnos a los católicos. Eso sí que me preocupa. Y se me puso en primer plano de la actualidad, de, 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 sí, de la preocupación, cuando leo en la página web del Opus Dei, opusdei.org, ahí la encuentran, una entrevista que le hicieron al prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocaris, cuando estuvo hace un par de meses en Croacia, en Croacia. Entonces traducen esa entrevista y en ella le preguntan en un momento quiénes son los mayores enemigos del Opus Dei en la actualidad. Qué preguntón, qué preguntaza. Respuesta: el principal enemigo no es externo, sino interno. Me refiero al peligro de la mundanización, porque los fieles del Opus Dei vivimos inmersos en las realidades del mundo, un mundo en buena parte descristianizado, y no somos inmunes a una posible pérdida de vigor espiritual. Después agregó: a quienes de un modo u otro se oponen externamente al Opus Dei, no los considero enemigos. Seguramente en muchos casos son personas poco informadas, que no comprenden el espíritu que anima al Opus Dei, o personas que nos ayudan a ser mejores con sus críticas cuando tienen fundamento. Ahí está. Entonces, la primera parte, el enemigo es interno, es la mundanización. Somos cristianos corrientes. Entonces, vivimos inmersos en las realidades del mundo. Y este mundo nuestro, en buena parte, está descristianizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y en qué se manifiesta la mundanización? Entonces yo me acordaba que el Papa eh, Francisco muchas veces ha hablado de este tema, ha hablado de esto y que le preocupa mucho. Dice la mundanidad y llega a hablar, dice que es el peor de los males que le puede suceder a la Iglesia. Es fuerte esto, ¿no? El peor de los males que le puede suceder a la Iglesia. Bueno, y habla de que eso puede afectar a los sacerdotes, a los religiosos, a un laico, una laica, a todo el mundo, a todo el mundo. Y dijo, no, la mundanidad es la cultura de lo efímero, del aparecer, del maquillaje, del hoy sí y mañana no y después sí. La mundanidad no conoce fidelidad porque cambia según las circunstancias y negocia todo. Eso, ahí va, ¿no? Dice, y recuerda que en la última cena Jesús reza al Padre, se dirige a Dios Padre,
para que nos libre de la cultura de la mundanidad. Dice, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir qué es la mundanidad y qué es el Evangelio. Bueno, esto da para pensar mucho. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿les parece que es una buena cosa? La mundanidad es, ¿cómo les diría? El otro día una señora me habló, se refirió en una conversación que tuvimos en un momento, dice, a mí me preocupa mucho este tema de Wanda. ¿De quién, señora? De Wanda. Pero no sabe lo que pasa con esa señora, con esa mujer. No, señora, no sé ni quién es. Y bueno, me explicó en 2 segundos y después dije, no, pero pará, ¿qué es esto? Y que todo el mundo está pendiente de lo que hace, deshace, figura, no figura. El Papa decía, la superficialidad aleja de la sabiduría y solamente nos interesan los detalles, las noticias, las pequeñas tonterías de cada día. Existe siempre el peligro de esa especie de burguesía del espíritu y de la vida que invita a acomodarse, a buscar una vida cómoda, tranquila. Y uno dice, debemos ser como todos, debemos ser más normales, hacer como hacen todos. Y entonces, ¿cuáles son los temas de conversación? Mis temas de conversación. Estoy tan pendiente de la última serie, la última serial. Estoy tan pendiente del mundo de la farándula, del mundo farándula espectacular, farándula política, farándula... Y en ese nivel nos quedamos. No, por favor. ¿Cómo les diría? Ayer me encantó. Ayer yo estaba en la Universidad de Montevideo, que voy alguna vez, y yo iba buscando a una persona determinada y no la encontraba, y entonces le pregunté a una chica que estaba allí trabajando en una de las oficinas, y vi que estaba muy concentrada en su computadora, no estaba más que ella. Le pregunté, pero tú podrías... Pero no pude dejar de preguntarle, veo, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, es que estoy preparando algo que quiero leer en el casamiento de una amiga que se va. Y me empezó a leer y a ver, ¿qué le vas a decir? Casamiento de una amiga. Dijo cosas preciosas. Dijo cosas preciosas. Realmente que las sentía en el corazón, cosas referidas a la presencia de Dios, a cómo esa amiga la había ayudado y cómo, bueno, hay que dejar de lado todo eso que nos lleva, es la mundanidad, el estar, entonces positivamente hablando, si se quiere decir, qué importante frente a ese clima de mundanidad, que se puede traducir en 1000 cosas. El otro día les hablé de la pavada de la cama para desestresar a los perros y gatos. Bueno, eso es como una demostración, no sé si es mundanidad. Bueno, está, lo dejamos ahí, ya hablamos de este tema. Pero puede uno estar tan pendiente de cosas sin ninguna importancia y se le pasan de largo y el profundizar un poquito nomás en esta persona, en la otra, que tiene una dificultad, que tiene un problema, que yo puedo ayudarla. ¿Cómo hacerle la vida más agradable? Porque no tiene especial problema, pero en España me acuerdo que había un dicho, ¿a quién le disgusta un dulce? ¿A quién le disgusta un dulce? Un caramelo. Bueno, estar más pendiente de agradar a los demás. Pero todo esto, ¿cómo les diría? Es un problema de presiones. Yo de física, la verdad, poco y nada, ¿eh? Pero me acuerdo que en un examen tuve que hablar del fenómeno de la ósmosis. Entonces no se me ha olvidado.
fenómeno de presiones, en definitiva, que una presión exterior fuerte tiene que ser contrarrestada, puede ser contrarrestada por una presión interior fuerte también, hablando muy superficialmente. La presión exterior es muy fuerte, por eso la presión interior tiene que saber contrarrestar. Y esa presión interior es lectura espiritual, lectura. Ayer les mandé el catecismo de la Iglesia Católica, leer 10 minutos, nada más que 10 minutos por día, eso es todo, ya está. Eso ya es adquirir una buena presión. Un rato de oración, cada día, de adoración al Santísimo. Bueno, tenemos muchos recursos, tenemos para que no nos invada. Por eso vuelvo a esto, ¿no? El principal enemigo de todos es el peligro de la mundanización, porque vivimos inmersos en las realidades de este mundo, que en buena parte está descristianizado, y no somos inmunes a una posible pérdida de vigor espiritual. Y entonces yo leyendo esto, me vino enseguida el recuerdo algo que leí hace muchos años en el libro Camino, donde decía: sed hombres y mujeres del mundo, pero no seáis hombres o mujeres mundanos. Está clara la idea, ¿no? Los dejo por hoy. Hasta el lunes, si Dios quiere, con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.